Estamos una vez más en Diálogos de Ciudad y en esta ocasión nos preparamos para conversar con nuestros dos invitados acerca de uno de los personajes más queridos y reconocidos de la Buenaventura, pues de todos los tiempos. Vamos a hablar hoy de Gerardo Valencia Cano cuando nos preparamos para el aniversario número 48 de su partida. Y para ello nos acompaña Wenceslao Estupiñán, popularmente los amigos queridos le llaman Chelao. Y también nos acompaña Óscar Gutiérrez, el periodista de muchos años en Radio Buenaventura. El señor Wenceslao es sacerdote, tengo entendido que es uno de los primeros, o si no el primer sacerdote de Buenaventura ordenado, y fue muy cercano a Gerardo Valencia Cano. Ambos le conocieron y compartieron experiencias de esas cotidianas, pero que marcan la vida de un ser humano. Así que con ellos nos damos el gusto de conversar, de hacer remembranzas acerca de esta personalidad tan querida para Buenaventura. Para nosotros es un gusto enorme tenerles en nuestro programa Diálogos de Ciudad. A usted, Óscar, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gersaín, muy amable por esta invitación, y para todos los televidentes de Diálogos de Ciudad, hablar de un personaje que ha marcado la historia de nuestra ciudad, como es Monseñor Gerardo Valencia Cano. Pues maestro Wenceslao, bienvenido a nuestro programa Diálogos de Ciudad, y qué interesante tenerlo para hablar de un personaje que 48 años sigue vivo en el alma del pueblo de Buenaventura. Rey, muchas gracias por esta invitación, de verdad es una oportunidad de dar más amplitud a esa imagen de Gerardo Valencia. Después de muerto está más alta y más grande. Empecemos por decir algo que escuché de una persona muy cercana a Gerardo Valencia Cano, y es que paradójicamente, por lo menos durante 10 o 15 años después de su muerte física, Buenaventura había entrado en un adormecimiento en torno a la memoria de Gerardo Valencia Cano, como si fuerzas poderosas o casuales, no sabríamos precisarlo, hubieran hecho lo necesario para que esa memoria quedara por allá escondida. Pero hay un resurgimiento del pensamiento de Gerardo Valencia Cano, y hay muchos que asocian ese despertar del pueblo de Buenaventura, incluido el interés por los asuntos políticos, sociales, por el movimiento cívico, que relacionan ese despertar con el legado de Gerardo Valencia Cano. Y con eso quisiera comenzar, maestro Wenceslao. Sí, es verdad lo que tú dices, es decir, hubo una época después de la muerte de Gerardo que parecía que estaba tendiendo a un olvido. ¿Por qué? Hay que decirlo con franqueza, dentro de la Iglesia Católica, dentro de la estructura de la jerarquía, habían obispos, había gente que no comulgaba con el estilo de ser de Gerardo Valencia Cano. ¿Por qué? Para ellos era una bofetada que un obispo anduviera vestido como todos los ciudadanos comunes y corrientes, sin toda la parafernalia que muchos obispos tienen, esas grandes cadenas de cruces con diamantes, con anillos grandes, con báculos de oro, ese tipo de cosas, es decir, una jerarquía bastante pegada a esa estructura externa. Gerardo iba a lo esencial, a lo del Evangelio, a lo sencillo, a lo de Cristo, a imitar a Jesucristo como era, un líder en medio de su pueblo, vestido como su pueblo, sintiendo las necesidades de su pueblo. Y debido a eso, lógico, había cierta estructura de la jerarquía eclesiástica, y yo puedo dar testimonio de eso, que estaban decididos a acabar con la imagen de Gerardo Valencia Cano. Es decir, hay detalles de eso, pues no es el momento de ponernos a explicar, pero históricamente, libros en historias está concretamente. Es decir, claramente, Gerardo venía de un juicio que le hicieron en Yarumal.
en el Seminario de Misiones Extranjeras de Yarumal, convocado por un cierto obispo que estuvo aquí en Buenaventura, que era el superior general de los javerianos en ese momento. ¿Para qué? Querían hacerle un juicio para dar la orden a Roma de que lo sacaran de obispo de Buenaventura, que lo mandaran prácticamente a encerrarse en un monasterio. Y él asistió y frenteó el juicio, estuvo en Yarumal y de regreso de Yarumal, Medellín toma el avión y Dios se lo lleva a su reino eterno. Y el tema fue tan tenso que incluso hay personas que se aventuran a pensar que el hecho pudo haber sido causado, provocado, que no fue un accidente. Son hipótesis. No, yo sí puedo testimoniar que no fue algo causado o provocado, no. Yo digo que si los que creemos en Dios Padre fue la voluntad. Me explico. Él llegó a Medellín con el padre Antonio J. Ruiz. Ambos tenían tiquete de Avianca para viajar de Medellín a Cali. Y en el aeropuerto se encuentra Gerardo con Eutimio Múnera, un sacerdote misionero javeriano que misionaba allá en el vicariato de Ismina. Y iba en ese avión de Satena. Además, Gerardo tenía ya la noticia de que la única gobernadora mujer que existía en Colombia había sido nombrada, la llamaban la rusa, que era la ex esposa del médico Emiro González Paz. Y él quería irla a saludar, porque era algo grandioso que una mujer por primera vez gobernara un departamento y además chocuana. Entonces él le pidió a Antonio Ruiz en ese momento: Toño, ¿por qué no vas y me cambias, en el tono que él lo decía, ¿por qué no vas y me cambias el tiquete? Y Toño dijo: monseñor, lo que usted diga. Toño fue y se lo cambió el billete de avión de Avianca a Satena. Se montó en el avión de Satena, el camino que Dios le destinó. Poderosísimo testimonio el que acabamos de recoger aquí. Bueno, muchísimas gracias, maestro Wenceslao. Oscar, hemos empezado el programa, pero como sabemos, cada programa, cada capítulo debe partir de una presentación mínima. Y hoy le estamos hablando a nuestros televidentes de Gerardo Valencia Cano, pero estamos obligados a decir quién es, qué representa para Buenaventura. Como punto de partida contamos que llegó a la ciudad de Buenaventura en el año 1953 y realizó su labor hasta el 21 de enero del año 1972. Pero contémosle a los habitantes de Buenaventura que nos ven en este momento, ¿quién es Gerardo Valencia Cano como obispo y como personalidad para esta ciudad? Antes de responderte esta pregunta, quería complementar acerca de esos años como de una bulia sobre la memoria de Monseñor Gerardo Valencia Cano y dos puntos que rescataron o que contribuyeron para que nuevamente la figura se realzara y tuviera esa luz para los bonaverenses. Es la creación del Centro de la Memoria Gerardo Valencia Cano, indudablemente. Eso fue fundamental. Y también el proyecto de acuerdo número 13 del 30 de julio de 2014, presentado por el actual alcalde Víctor Vidal al Consejo Distrital, que fue aprobado, pero desafortunadamente el alcalde de ese entonces, Bartolo Valencia Ramos, y la secretaria de gobierno, Ledis Torres Copete, no le dieron la importancia del caso para crear esa cátedra, tanto en los colegios públicos como privados. Fueron dos hechos que volvieron nuevamente y se complementan con lo que fue el paro cívico, indudablemente, que se recordó la memoria de Monseñor Gerardo Valencia Cano. Y vivimos entonces en un entorno favorable para que eso que en su momento fue una voluntad política, la creación de la cátedra por acuerdo, hoy se pueda avanzar en la implementación de la misma. Sí, de acuerdo, de eso podríamos hablar brevemente si nos alcanza el tiempo acá, pero en todo caso ese tema debe hacer parte de la programación del 21 de enero que ya se está organizando en la ciudad. Ahora sí, contémosle a nuestros televidentes en su visión, en su manera de hacer resúmenes tan ajustados, quién es Gerardo Valencia Cano para que nuestros televidentes se hagan a una idea de ese perfil humano. Básicamente, yo creo que la persona que influenció más sobre la concepción mía, sobre lo que es el mundo, sobre lo que son las clases sociales, la economía en diferentes países, con base a los problemas que tienen el avasallamiento de otras potencias más, fue Monseñor Gerardo Valencia Cano. ¿En qué sentido? De que cuando estamos en el seminario nos daban una visión
para ser sacerdotes en Yarumal. También le denominaban órdenes menores, y luego pasaba a otro estudio más amplio, pero con esos diálogos que nos presentaba él sobre cómo nos iba metiendo a lo que es la vida cotidiana, el ayudar al prójimo. No tenía ningún sentido estar uno todo un día en una iglesia rezando mientras el prójimo, el compañero, con los problemas y las vicisitudes que tenía, no participaba siquiera para, con un grano, ayudarle, a colaborarle. Entonces, integrarse uno a la sociedad para poder remediar un poco. Es decir, ese impulso que nos daba para que la gente viviéramos en armonía fue básicamente que influenció no solamente en mí, sino de mucha gente. La forma tan simple como nos daba a conocer a nosotros el amor al prójimo, la equidad, porque la inequidad aquí en Colombia y sobre todo Buenaventura siempre ha estado presente. Que todos fuésemos hijos de Dios, hablar, no pelear, el diálogo. Él siempre hizo mucho énfasis en el diálogo. Los problemas que tenían los sindicatos, los problemas que tenían los diferentes estamentos en el hogar. Si no había diálogo, era muy difícil que se llegara a un entendimiento. Entonces, básicamente, esa socialización de los problemas entre todos nosotros para darle una solución influenció mucho en lo que es la vida de los bonaverenses, y particularmente me tocó a mí tener, y que me cambió mucho la concepción de que solamente uno iba a la iglesia, porque yo también tenía esa vocación de ser sacerdote, de que ir a dar la misa, hablar sobre la Biblia y dar una comunión o una confesión, y eso era todo. No, había que ponerse uno las botas y trabajar por una mejor sociedad. Yo quiero reforzar algo de lo que acaba de decir Óscar. Si había algo central en la persona de Gerardo, era el tema la educación. Y de verdad, aquí podemos hablar en Buenaventura antes de Gerardo y después de Gerardo, en materia educativa. Gerardo montó de una vez, tenías una bolsa de estudios donde apuntaba a la gente, conseguía becas por todas partes para mandar gente de aquí a estudiar. Me consta, muchas muchachas él mandó a la normal de señoritas a Yarumal, entre ellas una hermana del famoso Patricio Olave Angulo, que fue alcalde de allá de Puerto Merizal, de Los Olaves. Una de las hermanas de él la mandó a estudiar como maestra de Yarumal a la normal, y otras muchachas de aquí de Buenaventura. Y era tal su preocupación por la educación que podemos hacer el listado de todas las obras educativas que él hizo. La casa de artes y oficios ahí en Pueblo Nuevo, lo primero. Después vamos a hablar del seminario, vamos a hablar de la escuela de San Vicente, vamos a hablar de la normal, vamos a hablar del Instituto Industrial Gerardo Valencia, es decir, el seminario. Hay una cantidad de Jesús cosas. Adolescente, Jesús Matías Adolescente. Mulumba, incluso entidades que quedaron perfiladas, formuladas, pero que no se desarrollaron y que luego felizmente están funcionando, ¿cierto? Las dejó sembradas en proceso. Las mismas bases de la Universidad del Pacífico, que la complementó el doctor Barona. En los libros que ustedes tienen, ahí vemos que Chelao tiene 2 ejemplares. Encontramos comentarios de Gerardo Valencia Cano acerca de la urgencia de que el Pacífico contara con su universidad, una universidad pensada para la región. Así es. Y de ello relacionó mucho entonces con el interés de que también el Pacífico tuviera sus propias docentes. Claro. ¿Es eso? Así fue. Así fue, y por ejemplo ahí hay diálogos y hay fotografías. Yo incluso tengo donde Gerardo está con Néstor Urbano Tenorio cuando fue parlamentario, donde él le insistía que allá en el Parlamento pidiera la creación de una universidad para acá, para el Pacífico. Y entonces de allá podemos empezar a ver de dónde viene todo este interés de él de que nosotros fuéramos todos educados. Yo soy un efecto de eso. De mi familia pobre, nosotros para estudiar, nos manda becados a estudiar a Yarumal, luego nos manda a Bogotá, luego me consigue beca para ir a estudiar a Roma. Es decir, una cantidad de cosas que uno dice, bueno, Gerardo, a él le interesaba esa parte, la parte educativa, y que todos siguiéramos formando. ¿Cuántos profesionales no han salido de ahí del seminario?
que hay hoy en día. ¿Cuántos muchachos profesionales no han salido del hogar de Jesús Adolescente, del Instituto Técnico Industrial? Es decir, yo creo que todos estos profesionales en un evento como este debiéramos tener un grupo para decir gracias, Gerardo, que nos permitiste llegar a estos niveles profesionales. Esa es parte de la programación que se está organizando para el día 21 de enero. Les recordamos a nuestros televidentes, ya se sabe que Buenaventura está preparándose para ese acto de conmemoración, el año número 48 de la partida de Gerardo Valencia Cano, y está anunciada la clásica misa a las 10 de la mañana, pero va a haber programación en el resto del día en la biblioteca del Banco de la República. Seguramente a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, estaremos anunciando otras actividades. Permite una cuña, probablemente en la misa de la noche, después de la misa de la noche habrá una obra de teatro que ya está montada, fue presentada con ocasión del aniversario de la Normal, Juan Ladrilleros, donde es un cuento que escribió el padre Gerardo Jaramillo González, que ya murió. Gerardo Jaramillo es de los que ha escrito sobre la vida de Valencia y escribió un cuento que dice El hermano mayor en el cielo. Y este año, buscando en mis papeles, me lo he encontrado, el original, y se lo he entregado a la esposa de nuestro compañero que está aquí, y ella conoce mucho de teatro y cosas de esas, y ha hecho el montaje de la obra, que es bastante interesante, bien bonita, cuando Gerardo va entrando al cielo. Es que es simpático el cuento, porque Gerardo muere rodeado de hermosas mujeres. Gerardo va llegando al cielo y empieza a caminar y a saludar al uno, y a San Pedro lo dice, ole Pedrito, así como él hablaba, y después por allá encuentra un grupo de mujeres de acá de Buenaventura, de allá arrinconadas, y cuando lo reconocen pegan el grito, Gerardo, y empiezan a bailar currulado en el cielo, y todos los demás del cielo se quedaron estupefactos. Es un cuento bien interesante. Esa obra fue muy disidente y eso pasará a la historia, porque la gente que lo vivió puede dar ese testimonio tan tremendo, cómo se metieron en la misma obra de teatro. Don Gersaín, yo quiero resaltar, y aprovechando de que si no es ahora, es muy difícil, ahora con nuestro alcalde Víctor Vidal, que fue el que propuso ese proyecto de acuerdo para la cátedra de Monseñor Gerardo Valencia Cano, leer partes de la importancia que se requiere para esta cátedra, que es un acuerdo número 13 de julio 30 de 2014. Dice en algunos de sus apartes: el Honorable Consejo del Distrito de Buenaventura, en uso de sus facultades constitucionales, en especial las conferidas en los artículos 313 de la Constitución Política de Colombia, Ley 136 de 1994, Ley 1617 de 2013, Ley 70 de 1993 y Decreto Ley 1421 de 1993, acuerda, primero, artículo, créase la Cátedra de Estudio Monseñor Gerardo Valencia Cano, la cual será desarrollada con todas las instituciones educativas públicas y privadas en los niveles de básica, primaria, secundaria y media del distrito de Buenaventura, y se promoverá en las universidades con presencia local. Artículo segundo, se entenderá por Cátedra de Estudios Monseñor Gerardo Valencia Cano todos los lineamientos, programas, planes de estudios, metodologías y procesos que, articulados pedagógicamente, fomenten el acceso al conocimiento del pensamiento e historia de vida de Monseñor Gerardo Valencia Cano, para que contribuyan a la aprobación social de los aportes de este líder al pueblo de Buenaventura, inspirado el cambio de rumbo del distrito y la región. Artículo tercero, todas las instituciones educativas públicas y privadas de los niveles de básica, primaria y secundaria y media de Buenaventura articularán los planes de estudio, proyectos pedagógicos, propuestas, actividades y metodologías relacionadas con la cátedra de Monseñor Gerardo Valencia Cano, con el proyecto educativo institucional o comunitario, bajo la orientación de la Secretaría de Educación. De igual forma, que se implementa en las áreas de ética, religión, sociales y o filosofía, y que no implique impacto fiscal educativo, para que no haya ese temor de mayores erogaciones. Artículo cuarto, para la implementación de la cátedra, la Secretaría de Educación realizará las alianzas, convenios y redes necesarias con instituciones educativas públicas y privadas de carácter formal y no formal, particularmente universidades, academias, la Casa de la Memoria, ahí está el Centro de la Memoria, Monseñor Gerardo Valencia Cano, u otras organizaciones sin ánimo de lucro idóneo y afines, tanto para la construcción e implementación de la cátedra como para que desarrollen investigaciones, estudios y reflexiones sobre Monseñor Gerardo Valencia Cano.
El artículo 5, la Secretaría Distrital de Educación invitará a participar a universidades, academias, centros de historia, la Casa de la Memoria, sindicatos de docentes, la diócesis y otras organizaciones que desarrollen investigaciones, estudios y reflexiones sobre Buenaventura y Gerardo Valencia Cano para la formulación, seguimiento, acompañamiento, asesoría directa a las propuestas institucionales que se efectúen para la implementación de la cátedra. Artículo 6. La Alcaldía Distrital de Buenaventura, a través de la Secretaría de Educación, deberá reglamentar y estructurar lo concerniente a la cátedra Gerardo Valencia Cano en los próximos 4 meses después de la entrada en vigencia del presente acuerdo. Artículo 7. Será responsabilidad de la Secretaría Distrital velar porque los organismos de gobierno escolar, consejos directivos, académicos, rectores y la comunidad educativa en general implementen la cátedra en los diferentes grados y niveles que ofrecen las instituciones educativas, así como suministrar los lineamientos básicos para tal fin y promover su implementación en las universidades con presencia de Buenaventura. Artículo 8. La Secretaría de Educación Distrital desarrollará acciones de contacto, formulación y concertación con las directivas de la Universidad del Valle, sede Pacífico, la Universidad del Pacífico y demás universidades con presencia de Buenaventura para la implementación de sus diferentes programas de la Cátedra de Estudios Gerardo Valencia Cano. Artículo 9. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación, dado en el Consejo Distrital de Buenaventura Valle a los 30 días del mes de julio de 2014. Publíquese y cúmplase. Y viene lo que es el presidente, la secretaria y todo eso. Yo lo leo completamente para socializarlo con la comunidad de Buenaventura, porque si esta cátedra de Monseñor Gerardo Valencia Cano, con base a este acuerdo, no se implementa ahora, yo creo que después es muy difícil, porque si hay persona que le haya puesto interés, es el actual alcalde Víctor Vidal, y por eso hay que aprovecharlo. Usted lo acaba de decir, pero justamente en estos últimos 5 años, desde que se formuló o se hizo público ese acuerdo, Buenaventura ha tenido una serie de acontecimientos que han reunido a esos seguidores de la memoria de Gerardo Valencia Cano y se han podido juntar voluntades. En el año 2017, justo después del paro cívico, se cumplía el centenario del nacimiento de Gerardo Valencia Cano y vimos a muchas personas que son seguidores de ese legado. Usted lo mencionaba ahora, usted da testimonio, maestro Wenceslao, pero son muchas las personas que acá en Buenaventura y en otras ciudades se vieron beneficiadas de ese esfuerzo de Gerardo Valencia Cano por propiciar que estudiaran. De modo que lo que está diciendo Óscar es una tarea y una oportunidad enorme para que en Buenaventura se avance en la implementación de esa cátedra. Claro, y hay que decirle también a nuestro oyente, Gerardo Valencia era de verdad aguerrido ante la realidad, se frenteaba a la realidad, fue capaz de venirse a pie por Jamundí, subir toda esa zona para recorrer todo el río Naya, creo que duró 15 días en eso, a pie, y en un momento dado llegaron a un sitio exhaustos, incluso en ese trayecto pescó un paludismo que casi se lo lleva. Yo tengo la carta cuando yo estudiaba en Roma que él me dice, Chelao, casi me voy, me pesqué un paludismo, pero trabajando por la gente. Y en ese momento le preguntaron, algún periodista le preguntó luego que qué pensaba de la situación de Buenaventura en ese momento. Gerardo dije así esta frase, que la tomo de alguien referente que la dijo delante de nosotros: aquí no hay pobreza, aquí lo que hay es olvido. Esa fue la palabra que él dijo de toda nuestra costa, de todo nuestro territorio, que en su momento, hoy en día, lo estamos viviendo. Hay parte de olvido en muchas cosas. Y eso hace que en este momento vivamos situaciones bastante críticas. Quiero complementar, fue tanta la influencia de Monseñor Gerardo en el campo educativo que trascendió a lo que es la costa pacífica. Hace algunos años, en el programa Los Informantes de María Elvira Arango, de la periodista por el canal Caracol, presentaron un sitio por los lados del Meta, donde era una escuela
y la utilizaron los paramilitares como un sitio para asesinar a la gente. Es decir, era un sitio muy especial, entre comillas, donde sacrificaban a la gente que no estaba de acuerdo con ellos. Y se alcanza a ver Escuela Gerardo Valencia Cano. Sí. Entonces, cómo trascendió también lo que fueron las políticas educativas y reivindicativas de Monseñor, que hasta en el departamento del Meta, ya en los Llanos Orientales, se captó ahí en esa secuencia, y repito, en un programa Los Informantes de María Elvira Arango. Y trascendió tanto el nombre de Gerardo Valencia Cano que Helder Câmara, obispo de João Pessoa del Brasil, también de los obispos de avanzada del Concilio Vaticano II por la parte social, Helder Câmara, para él Gerardo Valencia Cano era un personaje al cual admiraba y con el cual tenía mucha conversación, porque vivía en el Evangelio como estaba estipulado de acuerdo a las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Y de todos estos temas esperamos que los oyentes de Buenaventura y todas las personas que quieran acompañarnos vivan y profundicen en esos conversatorios y en esos actos académicos que van a tener lugar el día 21 de enero en la Biblioteca del Banco de la República, y a las que ustedes están invitados y que esperamos contar con ustedes para que de manera más amplia y más tranquila ante el público en presencia y con la oportunidad de preguntar, pues vivamos ese momento. ¿Me permite agregar algo? Mire, la trascendencia de Gerardo Valencia Cano y su vida y su obra y sus enseñanzas en este momento se encuentra en Roma el abogado Claret Perea, que fue secretario de gobierno de aquí, me escribió hace unos días, se encuentra en Roma, y él hace rato venía hablando conmigo que él quería trabajar allá en Roma. Tiene una hermana que trabaja en el Vaticano y tiene un sobrino que trabajan como empleados en el Vaticano, es decir, tienen allá unos puestos. Y ya hizo contacto con parte de los que estudian las causas de canonización de las personas que han hecho mérito en esta tierra. Y están ya muy interesados en conocer en detalle la vida y obra de Gerardo Valencia Cano. Aún más, milagros. Gerardo Valencia Cano ha hecho milagros y sabemos de personas que tienen testimonio de milagros que les ha dado, ayudas que Gerardo les ha hecho en concreto. Bueno, pues a ustedes muchísimas gracias. Óscar, su última intervención de cierre y vamos a despedir el programa. Sí, complementando, un nuncio apostólico de los últimos que ha tenido Colombia, de la Santa Sede, manifestó de que mientras él estuviese como nuncio, eso de la canonización de Monseñor Gerardo Valencia Cano sería muy difícil, porque era un revolucionario, un comunista socialista. Entonces, tratando de desmitificar todo eso, estigmatizarlo, pero realmente cuando lo físico se está viendo, que hay gente que da crédito hasta de los mismos milagros y todo eso, y sobre una vida tan especial, tan reivindicativa para las gentes de escasos recursos, no solamente de la costa pacífica, sino también del Putumayo, porque él trabajó con los indígenas, entonces se hace más fuerte y más diciente en Vaupés. Bueno, pues, maestro, muchísimas gracias a ustedes por aceptar la invitación a hablar de Gerardo Valencia Cano en este programa. Si quieren, él era músico, escuchen el himno del Vaupés, que fue compuesto por Gerardo Valencia Cano. Pónganle cuidado a la letra que él dice allí, en ese mensaje, en ese himno que es el himno actual oficial del departamento del Vaupés. Todos esos elementos tendrán que hacer parte justamente de los insumos y de los contenidos de la cátedra Gerardo Valencia Cano, que pronto tiene que estar en pleno funcionamiento en Buenaventura. A ustedes mil gracias, a nuestros televidentes igual les agradecemos por habernos acompañado y les estamos invitando a estar muy atentos, muy pendientes de la programación que se dará desde el 21 de enero probablemente. Las condiciones están dadas para que sea durante más de un día en el curso de esa semana. A ustedes mil gracias y nos vemos en nuestro próximo programa.